Nuevas medidas refuerzan labores de rescate por crecida de río en Choroní. Continúa la búsqueda. Protección Civil instala campamentos para hallar a jóvenes desaparecidos el pasado sábado. Derecho al voto. Ramos Ayub anticipa participación masiva en elecciones regionales de octubre. Escuelas abiertas. Elías Jagua presentó balance sobre inicio del año escolar 2016-2017. Fuentes jurídicas. Autores de atentado en Cataluña planeaban atacar la Sagrada Familia. Bujía criolla. Jan Hervis Solarte comandó victoria de los Padres de San Diego sobre los Cardenales de San Luis. Preparativos develan cronograma de la temporada de la belleza 2017. Medidas. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listas con las informaciones para ustedes. Así es. Endrina Yepes y Milagros Zambrano les presentamos lo que es noticia a esta hora y comenzamos porque en este momento el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ofrece declaraciones. Escuchemos. Casos de obtención irregular de divisas que permanecen sin actos conclusivos, incluso 3 años después de haber sido aperturadas las investigaciones. Denuncias de obtenciones irregulares de divisas para la adquisición de, por ejemplo, aparatos auditivos, iniciada en el año 2014, se congeló. ¿Por qué? Hemos visto que en todas las solicitudes de esta empresa, informes médicos poseen la misma redacción y diagnóstico, lo firma un solo médico. Se supone entonces que aquí hay algo irregular, que con la complicidad del Ministerio Público, a pesar de que estamos hablando de un caso emblemático, y por reserva legal no quiero mencionar la empresa, aquí prácticamente eso se engavetó. Igualmente hay en una serie de casos vinculados a Cadivi órdenes de aprehensión que ni siquiera procuraron activarla. Es decir, el Ministerio Público allí, yo pudiera decir, se presume actuó con una premeditada negligencia. En este sentido, pues también hemos acordado reimpulsar estos casos para que se pase, obviamente, en los casos que haya lugar, a una fase acusatoria y conclusiva. Caso de drogas, esto es muy grave lo que voy a mencionar acá. Y voy a demostrarlo con cifras proporcionales y ustedes sacarán sus conclusiones. Por ejemplo, entre enero y julio de este año, ¿cómo puede ser entendible que, en conclusión, se presentaron más sobreseimientos a presuntos responsables de tráfico de drogas o vinculado al tema de las drogas que acusaciones? ¿Cómo se puede explicar eso? Lo digo, por ejemplo, con esta cifra. Se presentaron 5.468 sobreseimientos en contra de 4.467 acusaciones. Eso merece, por lo menos, ser investigado y explorado. ¿Qué hemos observado aquí? Y quiero ser en esto muy textual. La tendencia en el Ministerio Público en la anterior gestión sobre el tema de las drogas era que se exigía a los fiscales del Ministerio Público un cumplimiento de meta de acto conclusivo al mes. Cuando se acercaba el fin del mes, se presionaba de manera indebida a los fiscales para que a como dé lugar hubiese números conclusivos. Muchos fiscales se veían obligados a dictar, vean la sorpresa entonces,
sobreseimientos en casos que con más investigación, ¿verdad?, con más desarrollo de la acción penal, hubieran terminado con imputaciones, acusaciones. En conclusión, se sacrificaba la justicia en función de una especie, yo diría, entre comillas, de indebida industria del sobreseimiento a como dé lugar o de culminación de actos conclusivos, pero en el fondo sacrificando la justicia. Y ustedes dirán, ¿quién nos han dicho, quiénes nos han hablado de esto? Los mismos funcionarios del propio Ministerio Público, con los cuales nos hemos reunido, que se veían presionados a actuar de esta manera por directores generales y por la propia exfiscal general de la República. Fiscales nos han informado que no se hacían las investigaciones como debían hacerse, no se cumplía lo que se llama el ABC de toda investigación penal. Se realizaban de manera aleatoria algunas diligencias, ¿verdad?, como un mero trámite, y a fin de mes, cuando correspondía, según esa meta trazada, aportar los números, lo que se hacía entonces era sobreseer a los imputados. Yo me pregunto, gracias a esta indigna acción de la anterior gestión del Ministerio Público, ¿cuántos responsables del tráfico de drogas están libres, sus causas sobreseídas y siguiendo dañando a la juventud venezolana? Jorge Galindo, director nacional de Protección Civil, confirmó el fallecimiento de 4 personas luego de las lluvias presentadas hace 2 días en la parroquia Choroní, en el municipio de Girardot. Señaló que no han recibido registros de desaparecidos. Análisis de riesgo y necesidades. En cuanto a las personas que se encuentran fallecidas, ahí efectivamente ratificamos la información que dio el ministro Néstor Luis Reverol Torres desde el mismo momento de que se presentó y se registró el evento. Hay 4 personas que se encuentran, fueron víctimas fatales, y en este sentido se ha coordinado con el Ministerio Público la designación de un fiscal de atención a la víctima y una unidad de atención de criminalística, quienes estarán trabajando con el Servicio Nacional de Ciencia Forense para lo que es el reconocimiento de todas estas personas, al igual para aplicarle las pruebas antropológicas y los exámenes de odontología forense. Ahora bien, también es importante informarle al país y específicamente a la población de Choroní que hay una tubería que es de matriz, de diámetro de 4. Podemos informar que no mantenemos registro formal o denuncia formal sobre alguna persona desaparecida. Sin embargo, hemos enviado a toda la brigada canina de la Dirección Nacional de Protección Civil, que es una unidad especializada en busca y localización de personas desaparecidas. Nosotros... Galindo también informó que instalaron 4 campamentos de avanzada y que además realizarán patrullaje aéreo en el Parque Nacional Guaraíra-Repano para continuar la búsqueda de los 2 menores desaparecidos desde el pasado sábado. El diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad, Henry Ramos Ayub, señaló que la participación de los venezolanos en las elecciones regionales del próximo mes de octubre será masiva. El parlamentario aseguró que el derecho al voto es tan legítimo como el derecho de no votar. Destacó que a pesar de las opiniones negativas sobre acudir a las urnas que ha circulado a través de las redes sociales, a su criterio las encuestas demuestran el deseo de participación del electorado en los comicios. Afirmó que en caso de ser invitado asistiría a la Comisión de la Verdad que preside Delcy Rodríguez, no para convalidar dicha instancia, sino para expresar los argumentos en torno a los hechos violentos que han ocurrido en el país. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que Venezuela solicitará un código rojo de Interpol para pedir la captura de la exfiscal Luisa Ortega Díaz y su esposo Germán Ferrer. Rafael Aníbal Camacho estuvo en el Palacio de Miraflores y nos tiene los detalles. En presencia de más de 30 representantes de medios de comunicación nacionales y extranjeros, el primer mandatario nacional afirmó que Estados Unidos logró chantajear al exdiputado Ferrer, quien a su juicio está inmerso en una gran red de corrupción. Y hace tiempo que la exfiscal general estaba trabajando con los Estados Unidos para hacerle daño a Venezuela. Hace tiempo llegó a acuerdos. ¿Producto de qué? Todo eso se va a saber con pruebas. Lo chantajearon porque le descubrieron cuentas en el mundo entero. ¿Por qué no lo dicen?
¿Por qué el Tiempo de Bogotá, El Espectador de Colombia no dicen que el esposo, quien recibió asilo político en Colombia, es parte de una red de extorsión que maneja millones de dólares en cuentas en los paraísos fiscales del mundo? El jefe del Estado reiteró que está dispuesto a escribirle una misiva a su homólogo estadounidense Donald Trump con la finalidad de bajar las tensiones en la relación bilateral. ¿Por qué no voy a querer hablar con él? Y yo le vuelvo a decir, presidente Trump, sea lo que sea, el futuro de nuestras relaciones, usted y yo deberíamos hablar. Yo le voy a enviar una carta a Trump muy pronto, porque estoy seguro que si él la lee con un poco de buena voluntad, muchas cosas pueden cambiar para bien. Y yo quiero que las relaciones con Estados Unidos cambien para bien. Y nos ahorremos tensiones, conflictos y problemas que le van a hacer daño a nuestros países, a ambos pueblos. Nos van a hacer daño. Y en vez de escalar a un conflicto total, desescalemos a una relación que puede ser tensa, pero donde haya diálogo. Aseguró que Venezuela está preparada para posibles sanciones económicas que tomarían instituciones y gobiernos extranjeros. Más allá de las sanciones que está aprobando Trump a esta hora, las está aprobando ya. Venezuela va a tomar esas sanciones como un reto y una oportunidad. Y pide el apoyo del mundo. Yo pido el apoyo del mundo para que Venezuela supere todas las amenazas y las sanciones que está aprobando Donald Trump contra nuestro país sean una oportunidad para el desarrollo definitivo, el despegue de un modelo económico que no dependa ni de Estados Unidos ni del petróleo. El gobernante venezolano también anunció en materia de abastecimiento que en las próximas semanas comenzarán a llegar a los puertos nacionales cargamentos de trigo provenientes de Rusia. El presidente Maduro anunció que la Asamblea Nacional Constituyente trabajará en conjunto con el equipo económico del Ejecutivo Nacional en un conjunto de medidas para contrarrestar las posibles sanciones económicas que podría tomar su homólogo estadounidense y que a su juicio afectarían a la economía venezolana. Desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. El presidente del Partido Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, considera que la única salida para superar la crisis por la que atraviesa el país es tomar el camino electoral. Rosales señaló que hay que exigirle al Gobierno Nacional que defina las fechas y el cronograma de las actividades electorales. Reiteró que hubo una negociación entre gobierno y la oposición en donde se pretendía elegir un Congreso de 15 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente y otro de 15 de la Asamblea Nacional para tomar decisiones ejecutivas. Además, indicó que se había escogido a los 4 países que iban a ser garantes de medida. Manuel Rosales lamentó que el acuerdo haya sido frustrado tras los comicios del proceso constituyente. El ministro para la Educación, Elías Jagua, anunció este miércoles la fecha de inicio del nuevo año escolar. Sin embargo, indicó que la decisión está sujeta al cronograma electoral del CNE de cara a las elecciones regionales convocadas para el mes de octubre. El año escolar 2017-2018, el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro tiene previsto iniciarlo para la educación primaria el lunes 18 de septiembre. Lunes 18 de septiembre, atentos profesores, madres, padres, trabajadores, docentes. Y para la secundaria, el lunes 2 de octubre. Son las previsiones que ha hecho el Ejecutivo Nacional. Sin embargo, tenemos que decirlo, están sujetas a la decisión del Poder Electoral, del cronograma electoral definitivo de cara a las elecciones regionales convocadas para el mes de octubre, de acuerdo a las decisiones que ha tomado la Asamblea Nacional Constituyente, y estas fechas pudieran verse alteradas por la decisión definitiva del cronograma electoral. Señaló que en el primer semestre del año se realizó un incremento salarial del 418% a los docentes y trabajadores inscritos en el Ministerio de Educación. Donde hemos realizado los incrementos salariales a todos los trabajadores y a los docentes de nuestra educación pública venezolana, los incrementos salariales previstos en el contrato colectivo y los implementados por el presidente Nicolás Maduro. En total, en el primer semestre del año 2017, se hizo un ajuste salarial, un incremento salarial del 418% al personal docente, administrativo y obrero del Ministerio del Poder Popular para la Educación.
y cuando inicien las clases, la segunda quincena del mes de septiembre, se ejecutará un 15% de aumento salarial previsto en la contratación colectiva. Jagua anunció la creación de un nuevo plan de estudio en la educación media general e indicó que la medida busca fomentar la soberanía nacional en la juventud venezolana. En España, fuentes jurídicas informaron que los autores de los atentados de Cataluña planeaban atentar contra la Sagrada Familia y otros monumentos e iglesias de Barcelona. Los datos fueron obtenidos de la declaración a la policía del presunto terrorista que resultó herido en la explosión de la casa de Alcanar, donde los sospechosos manipulaban explosivos para los atentados. Según el detenido Mohamed Ouli Shamlan, los miembros de la célula estaban esperando que los explosivos se secaran y una vez listos los iban a trasladar a furgonetas para hacerlos detonar en varias iglesias. Por otro lado, se conoció que un juez español anuló en 2015 una orden de extradición del imam Abdelhaki Es Sati, quien considerado instigador de los atentados de Cataluña y que había sido condenado por tráfico de drogas debido a su arraigo laboral y esfuerzos para integrarse en el país. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Así es, ya venimos con más información. Al regreso. Clima implacable. Varios muertos dejó paso de una de las peores tormentas de los últimos años. Los detalles en breve. Paciente de 6 años requiere con carácter de urgencia toxina botulínica en ampollas de 500 miligramos Dysport. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0424-312-9091. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, anunció que a partir del 1 de octubre solicitará visas a los venezolanos que deseen viajar al país centroamericano. Ante la ruptura del orden democrático en Venezuela, situación que pone en riesgo nuestra seguridad, nuestra economía y las fuentes de empleo de los panameños y panameñas, y luego de un profundo análisis, he tomado la decisión de exigir visa a los ciudadanos venezolanos que quieran viajar a Panamá. Varela también aseguró que otorgará estatus migratorio a 25.000 venezolanos censados hasta el pasado 30 de junio. Agregó que la medida se mantendrá hasta que se respeten los derechos humanos en Venezuela. El canciller de la República, Jorge Arreaza, rechazó la medida del presidente panameño Juan Carlos Varela de exigir visas a los venezolanos que deseen ingresar a su país. A través de Twitter, Arreaza indicó que Venezuela considera la medida como antiintegracionista y manifestó que tomarán iniciativas recíprocas en contra del país centroamericano. Del mismo modo, envió un saludo a esa nación en nombre del pueblo venezolano. Representantes de organizaciones no gubernamentales y el Colegio Nacional de Periodistas solicitarán a instancias internacionales constatar la situación de los denominados presos políticos en los que se encuentran periodistas. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. Adelante, buenas tardes, Euclides. Hola, buenas tardes. 32 organizaciones de derechos humanos suscriben este documento que consignarán ante instancias internacionales como la Organización de Naciones Unidas para constatar la situación de los más de 600 denominados presos políticos. Hicieron énfasis también en la privación de libertad de periodistas en cárceles militares, como el caso de Carlos Julio Rojas. Pedimos la conformación de una misión humanitaria que genere confianza en todas las partes, especialmente en los familiares, para que puedan visitar los diferentes centros de reclusión y cerciorarse del estado de salud e integridad física y emocional de las personas privadas de libertad. En este pronunciamiento estuvieron presentes representantes del Colegio Nacional de Periodistas, Espacio Público, Provea y el Instituto de Prensa y Sociedad, entre otros. En el Colegio Nacional de Periodistas, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. El candidato del PSUV para la gobernación del estado portuguesa, Rafael Calles, afirmó que en las regionales contarán con el mismo apoyo que obtuvieron para la constituyente, la cual, a su juicio, impuso la paz. También el alcalde de Guanare rechazó las amenazas intervencionistas de Estados Unidos y reiteró que Venezuela está preparada para responder
a cualquier ataque. En referencia a los problemas del país, sostuvo que Portuguesa tiene la solución a la crisis de abastecimiento y producción. Con el apoyo, por supuesto, del comandante Wilmar Castro Soteldo, quien es el ministro de Agricultura, estamos seguros que vamos a hacer una extraordinaria alianza para trabajar en función de poder potenciar lo que tiene que ver con la agricultura, que además Portuguesa tiene la posibilidad de ser la gran solución para el país, de tratar de garantizar los insumos a nuestros productores, de tratar, por supuesto, también de garantizarle maquinarias, equipos, para que ellos puedan solventar esa gran deuda que tenemos con el campo venezolano y que empecemos a producir en el país. Tenemos que entender que estamos en la era de la post-renta petrolera. Rafael Calle se refirió a los otros candidatos a la gobernación, entre los que destaca la exgobernadora Antonia Muñoz, además de los 3 aspirantes opositores. Llama a libertad y entonces nos cierra las calles. Llama a derechos humanos y quema seres humanos en la calle. Dice que no cree en el Consejo Nacional Electoral y ahora se inscribe para ir a elecciones regionales. O sea, toda una serie de discursos que no tienen nada que ver con la realidad política del país. Señaló estar seguro de contar con el apoyo de la región, pues aseguró que ha sido electo alcalde 3 periodos consecutivos. Un presunto homicida fue abatido este miércoles durante un operativo de seguridad. Nuestra compañera Diana Martínez nos tiene los detalles. Buenas tardes, Diana. Buenas tardes, el contacto lo establecemos desde Montalbán, donde a tempranas horas de la mañana un sujeto identificado como Giancarlos Elías, de 36 años, resultó abatido tras la instalación de una comisión de la Policía Nacional Bolivariana en el edificio de la Gran Misión Vivienda Venezuela Juan Vive Zuria, ubicado frente al Cardiológico Infantil. El sujeto era integrante de la banda El Moisés del Guarataro y estaba solicitado por un triple homicidio perpetrado en el mismo sector en el mes de marzo, con la instalación de una falsa alcabala como modus operandi. Durante este operativo se incautó un arma de fuego al delincuente. Esta información será ampliada en la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Por lo pronto regresamos al contacto con ustedes. Gracias, Diana. 9 estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de Maracay resultaron lesionados este miércoles luego de que la unidad de transporte en la que viajaba chocara contra un árbol. El director de Protección Civil y Administración de Desastres, Jorge Galindo, informó que el incidente ocurrió en el kilómetro 148 de la autopista regional del centro. Señaló que en la unidad se trasladaban 70 estudiantes e indicó que las víctimas fueron trasladadas por los funcionarios de Protección Civil al hospital de Guacara, en el estado Carabobo. 5 muertos y 17 heridos fue el saldo de un hecho de tránsito en la autopista Valencia-Puerto Cabello del estado Carabobo. Randolfo Blanco nos trae los detalles del siniestro. Buenas tardes, Randolfo. Buenas tardes, amigos. Nos encontramos en estos momentos en la autopista Valencia-Puerto Cabello, específicamente en el peaje, la entrada en donde fue trasladado el autobús de Expresos Occidente, que se siniestró aproximadamente a la 1 de la mañana. Producto de esto, 5 personas fallecieron, entre las cuales habían 3 menores de edad. Del mismo modo, otras 17 personas resultaron lesionadas por este siniestro ocurrido en el kilómetro 175 de la autopista Valencia-Puerto Cabello. Debemos mencionar que hasta el momento no se ha determinado cuáles fueron las causas del siniestro. Sin embargo, algunos de los testigos pasajeros que iban dentro de la unidad informaron que se le había estallado un caucho en la autopista regional del centro, el cual había sido sustituido, y aparentemente en el kilómetro 175 de la autopista Valencia-Puerto Cabello volvió a estallar el caucho que había sido cambiado. Producto de esto, el vehículo se fue sin frenos por un barranco. Esta es la información que tenemos del estado Carabobo. La invitación para que continúen con más de la emisión meridiana en su noticiero Venevisión. Gracias, Randolfo. Hacemos una nueva pausa. A regreso tenemos más información para ustedes. Quédense con nosotras. Ya ven. El paciente Juan José Silva requiere con carácter de urgencia pentoxifilina. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0424-949-7855. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo y lo hacemos en España. Así es, porque el gobierno o el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, tendrá que acudir al Congreso para aplicar
su comparecencia como testigo en el juicio del caso Gürtel y de la presunta financiación del ilegal del Partido Popular. La medida surge luego de que el Partido Nacionalista Vasco anunciara su respaldo a la propuesta presentada por el PSOE y Unidos y Podemos. La comparecencia busca aclarar dudas en los principales grupos parlamentarios. En Brasil, la Corte Suprema aceptó una denuncia contra el senador y expresidente Fernando Collor de Mello por los presuntos delitos de corrupción en el caso relacionado a Petrobras. El exmandatario es acusado de recibir unos 9 millones de dólares en sobornos a cambio de su influencia política en una distribuidora subsidiaria de la estatal petrolera. También en Brasil, la Fiscalía denunció por corrupción a Aldemir Bedin, expresidente de Petrobras y Banco do Brasil. El exfuncionario detenido desde finales de julio fue acusado de recibir sobornos por casi $950.000 de Odebrecht para actuar en su favor en los negocios de la petrolera. En China, 3 personas murieron y 2 están desaparecidas en Macao tras el paso del tifón Ato. Hong Kong también continúa paralizada por las fuertes lluvias e inundaciones. La ciudad emitió su alerta máxima en el sistema de tormentas. Según autoridades, Ato podría ser una de las peores tormentas de los últimos años. Y el líder norcoreano Kim Jong-un ordenó más producción de motores de cohetes de combustible sólido y cabezas de misiles. Esto ante una visita al Instituto de Materiales Químicos de la Academia de Ciencia Militar de su país. Así lo reveló la agencia de noticias norcoreana sin detallar la fecha del recorrido. Desde Arizona, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó a los medios de comunicación de manipular sus comentarios y promover la división en el país tras los hechos registrados en Charlottesville, Virginia. El mandatario también insistió en que construirá el muro fronterizo con México pese a la falta de presupuesto. China rechazó la imposición de sanciones unilaterales de Estados Unidos en contra de empresas y ciudadanos de su país por su presunta colaboración con Corea del Norte. Para Pekín, las medidas económicas anunciadas por el Departamento de Tesoro no ayudarán a resolver la crisis en la península coreana. En Dinamarca, la policía confirmó que el cuerpo mutilado de una mujer hallado en una playa al sur de Copenhague es el de la periodista sueca Kim Wall, desaparecida a mediados de mes. La mujer fue vista en un submarino de fabricación casera del inventor danés Peter Madsen, a quien iba a entrevistar. El sujeto niega haber asesinado y ha dado versiones contradictorias sobre un posible accidente en la nave. El gigante tecnológico Google presentó la nueva versión de su sistema operativo Android, bautizada como Oreo, en alusión a la marca de galletas. La plataforma promete una mayor fluidez en la experiencia de pantalla y mejoras en funciones como duración de batería, seguridad y velocidad. Luisa Ortega Díaz aseguró este miércoles que la situación política por la que atraviesa el país puede repercutir en toda la región. Así lo expresó durante la reunión de fiscales de los países del Mercosur en Brasil. La exfuncionaria indicó que su destitución se debió por denuncias de corrupción y señaló que tiene muchas pruebas sobre casos de corrupción en los que están vinculados funcionarios venezolanos. Ortega Díaz aseguró que fue víctima de persecución. Asimismo, lamentó la situación que vive Venezuela. En breve, tú me elevas. Chino pidió matrimonio en Canaima. ¡Qué belleza! Los detalles se los vamos a contar con Cariel y Cuadros en Estrenos y Estrellas en poquitos minutos. Ya venimos. Sí, voy a morir. José Alcalá necesita con urgencia Keppra o Copodex de 500 o 1000 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0416-795-1452 o al 0426-383-7134. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela.
Amigas y amigos, iniciamos los deportes con béisbol de Grandes Ligas porque Yangervis Solarte fue la bujía de su equipo y alcanzó un nuevo máximo de empujadas en un juego con el que comandó la victoria de los Padres de San Diego sobre los Cardenales de San Luis, 12 carreras por 4. Nos vamos al Busch Stadium, tercer inning, bases llenas y Yangervis Solarte que conecta este doblete barrebases al jardín derecho. En el quinto remolcó otra rayita de la misma forma con un tuve a la derecha. En el octavo empujó 2 carreras más con este cuadrangular también por el right field. 14º velacercas del año para el carabobeño, que se fue de 5-3 con jonrón, 2 dobles anotadas y 6 remolcadas. Nuevo récord personal de empujadas en un mismo juego. José Pirela bateó de 4-1 con remolcada y 2 anotadas y Carlos Azuaje de 3-2 también con par de anotadas. Cachorros ante Rojos, quinto inning y Eugenio Suárez que pone al frente a Cincinnati con este jonrón de 3 carreras por el jardín izquierdo. Estacazo 22 del año para el guayanés, que despachó el 23 en el noveno con un corredor a bordo, pero que no sirvió de mucho, pues al final Chicago se quedó con el triunfo 13 carreras por 9. Héctor Rondón se apuntó su cuarto lauro del año tras apenas labor de un tercio de inning. Miami ante Filadelfia, octavo episodio y César Hernández que pega este jonrón solitario entre el jardín central y el derecho. Octavo del año para el valenciano. En el noveno también la sacó del parque Andrés Eloy Blanco con un corredor en circulación por el jardín derecho. Segundo del año para el infielder carabobeño, pero que no sirvió de mucho, pues los Marlins finalmente se quedaron con el triunfo sobre los Phillies, 12 carreras por 8. Pasamos al viejo continente porque empiezan a confirmarse los últimos nombres para la fase de grupos de la UEFA Champions League. Uno de esos nombres es el del Napoli, que derrotó en la Riviera Francesa al Niza, 2-0 para un global de 4-0. José María Callejón al minuto 48 y Lorenzo Insigne al 89 convirtieron los tantos partenopeos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Karelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con la temporada de la belleza 2017 y es que ya se pudo conocer de manera oficial el cronograma. Durante 65 años, el Miss Venezuela le ha permitido a varias centenas de mujeres destacar en diferentes ámbitos del acontecer nacional e internacional, siendo un orgullo para nuestro país. En ese sentido y comprometidos con brindar el mejor espectáculo de la belleza, este 1 de septiembre, en una edición especial de portadas, se conocerán quiénes son las 24 aspirantes del Miss Venezuela 2017. La presentación oficial de las candidatas y asignación de bandas está prevista para el 16 de septiembre y los anfitriones serán Kerly Ruiz, Jordán Mendoza y Alejandro Zumbo, ganador de la prueba de animación del Mister Venezuela 2017. De verdad que es súper emocionado, las ganas, mira, millón por esta gran noche que es la presentación oficial de las candidatas al Miss Venezuela 2017 y bueno, con la mayor expectativa. Y estoy practicando muchísimo, estoy leyendo bastante lectura, clases de teleprompter, clases oratoria, con la mayor disposición posible. Este año la magia de ser Miss tendrá nuevamente 7 galas, los días sábados desde el 23 de septiembre hasta el 4 de noviembre, con la animación de María Ángel Ruiz, Henry Silva y Cristian Núñez, Mister Venezuela 2017. Bueno, vamos a ver qué es más profundidad la personalidad de la candidata. Más allá, mi parte es interactuar con ellas, brindarles ese apoyo que necesitan tras camerinos, en el escenario, porque por más que veamos, yo estuve en ese momento. Yo pasé por ahí y sé qué es lo que se siente, cuáles son las expectativas, las ansiedades de estar en ese momento y demostrar lo que nosotros tenemos para el público. La noche más linda será el 9 de noviembre, así que ya saben, la invitación es a seguir desde ya todos los preparativos a través de nuestra pantalla, la página web www.missvenezuela.com y en las cuentas oficiales del concurso, Twitter @MissVZLA, Instagram @MissVenezuela y Facebook Miss Venezuela Oficial, usando la etiqueta numeral Orgullo Miss Venezuela. Para nuestra reina, un beso. Ahora veamos el emotivo video que compartió nuestro querido Chino para hacer público el compromiso con su novia. El venezolano publicó en su cuenta de Instagram la buena noticia. Chino escribió junto al clip que había llegado el momento de darle algo muy especial a Natasha en nombre de todo el amor que sentía por ella y por esto le llevó meses planificar el momento para que fuera lo más especial posible. Él la engañó diciéndole que harían un video en Canaima cuando en realidad se trataba de una propuesta de matrimonio. Después de 3 días de grabación, Chino la sorprendió desde el Salto Ángel con un inmenso cartel y Natasha lo pudo ver desde un helicóptero. La pareja se vio muy emocionada
entre lágrimas, besos y abrazos. Tú me elevas es el nombre que lleva esta historia, que a su vez es el nuevo tema del cantante y estuvo bajo la producción de Nuno Gómez. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Carieli. Al regreso venimos con más información. Quédense con nosotras. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Edwin Rojas, gobernador del estado Sucre y candidato a la reelección. Gracias por acompañarnos. Sí, buenas tardes, Endrina. Saludos a ti, al pueblo de Venezuela y de Sucre. Interesantes temas que conversar, sobre todo cuando el Partido Socialista Unido de Venezuela viene de concluir una campaña de cara a la Asamblea Nacional Constituyente, y la oferta electoral sería que la Asamblea Nacional Constituyente era la respuesta para la solución en problemas económicos, políticos, sociales. ¿Desde qué punto de vista se va a abordar la campaña electoral de las gobernaciones cuando se ha dicho, distintos voceros de la oposición venezolana, que el chavismo ya no tiene nada que ofrecer a los venezolanos? Sí, primero la campaña de la Asamblea Nacional Constituyente fue una campaña victoriosa. Más de 8 millones de venezolanos, Endrina, fueron a votar por la opción de la paz. Nuestra propuesta, en primer lugar, fue la paz del país, luego de 4 meses de violencia en las calles, de terrorismo, de muertes, de gente que no podía salir de sus casas, de sus propias urbanizaciones, y de mucha violencia política, mucho odio, racismo, intolerancia política. Por eso nuestra primera propuesta fue la paz, y creo que se ha logrado. Luego del 30 de julio, bueno, ya uno puede transitar en las calles de Caracas, que no se podía hacer hace un mes. Las familias del este de Caracas, yo he visto que están nuevamente en su vida cotidiana. Y en segundo lugar, aspectos económicos que son necesarios resolver para materializar soluciones a la cotidianidad de los venezolanos. Problemas reales que tenemos y que han generado lo que llamaba nuestro compañero Elías Agua, heridas sociales en nuestra gente. El tema de la alimentación, el tema del abastecimiento, de garantizar, por ejemplo, la consolidación de los CLAP, de que el alimento llegue a los hogares de los venezolanos. El tema de los medicamentos, por ejemplo, el plan farmacéutico que el presidente Nicolás Maduro está abordando, y donde la Asamblea Nacional Constituyente, con plenos poderes, tiene facultades para tomar decisiones ejecutivas que vengan a impactar en las necesidades directas de los venezolanos. ¿Qué tienen para ofrecer los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela? Y quiero hacer referencia particularmente en su candidatura. Usted llegó a la gobernación del estado Sucre por una circunstancia particular. ¿Por qué aspirar la reelección? Bueno, nosotros como candidatos, en primer lugar, nosotros somos los candidatos de la paz. Nosotros somos los candidatos que proponemos un modelo de futuro para el país. En el caso de Sucre, por ejemplo, uno de los estados más chavistas que históricamente hemos tenido, de gente muy noble, de gente muy humilde, pero que Sucre necesita una transformación plena. Y esa fue la instrucción que me dio el presidente Nicolás Maduro en el momento en que fui encargado de la gobernación de Sucre bajo un lema de golpe de timón, es decir, de una transformación real. Sucre es uno de los estados donde la pobreza no la hemos vencido al nivel que deberíamos, donde todavía hay mucho por hacer en materia de salud, por ejemplo, la recuperación de los hospitales, del sistema de salud pública, por ejemplo, la vialidad, los puertos. Sucre tiene 4 puertos de aguas profundas, Endrina, donde no es necesario dragar, en Araya, en Guiria, en Carúpano, en Cumaná, donde nosotros podemos ser un polo de exportación y generación de dólares, de divisas no petroleras, y que abriría el desarrollo pleno en Sucre. Nosotros tenemos la salina más importante de Venezuela con la sal más pura. Tenemos las reservas de gas más importantes. Recientemente PDVSA está firmando convenios con los rusos y con Trinidad y Tobago. De manera que no hay excusa para que nosotros convirtamos a Sucre en un estado potencia en los próximos 5 años.
La Asamblea Nacional Constituyente ha tomado decisiones en los últimos días con distintas valoraciones. Para algunos han sido insuficientes, sobre todo las medidas en materia económica. El presidente habría anunciado que en los próximos días anunciaría un conjunto de medidas en materia económica. Y usted hacía referencia al golpe de timón. ¿Qué cambios se deben dar en la economía nacional para dar respuesta a los problemas que tenemos hoy todos los venezolanos? Sí, primero, Endrina, la Asamblea Nacional Constituyente apenas se acaba de instalar. Hace escasamente unos 15, 20 días, de manera que no le podemos pedir de que de un día para otro ya se resuelvan como una varita mágica. No podemos generar unas expectativas sobre algunas situaciones que tienen carácter estructural y otras que tienen carácter de saboteo económico. En Venezuela tiene un bloqueo financiero internacional que hace muy difícil que el país acceda a créditos, que el país acceda y genere sus operaciones financieras de la manera como la genera cualquier otro país. Hay un bloqueo silencioso sobre nuestro país. Pero bien, ahora bien, ¿qué ha hecho la Asamblea Nacional Constituyente? Primero, restablecer la paz, que eso es importante, porque no hay economía que se mueva en un país en guerra, con una guerra civil intentada generar por la oposición venezolana. Entonces, primero, recuperar la tranquilidad, por ejemplo, de las familias de Caracas, de Lara, de Valencia, de Barinas, de esas familias del occidente, del Táchira, de Mérida, que no podían ni siquiera salir a votar el 30 de julio. Ya, eso es una ganancia, porque es una ganancia no para el chavismo, es una ganancia para los venezolanos, para los ciudadanos, para incluso el que piensa distinto al chavismo, pero que fue a votar porque estaba harto de la violencia y estaba harto de las trancas. Entonces, ya eso es una victoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, viene el tema, por ejemplo, la lucha contra la impunidad, el tema de la exfiscal general de la República. No podíamos tener un Estado con un poder tan importante como es el que dirige la acción penal del Estado en manos de un partido político como era la señora Luisa Marbella. Entonces, en este caso, ya hay dos ganancias, la paz y la recuperación de la autoridad legítima del Estado. En este sentido, haciendo referencia al exfiscal de la República, el presidente Juan Manuel Santos ha asegurado que si la exfiscal pide asilo en Colombia, se lo van a otorgar. Y ha habido distintas matrices de opinión en torno a las relaciones de Venezuela con Colombia. ¿Qué expectativas hay y qué puede suceder en las próximas horas? Bueno, sobre Colombia podemos esperar cualquier cosa. Es el país de Santander, mayor traidor a Bolívar. Sobre Colombia, pues, Colombia fue quien recibió a Pedro Carmona Estanga, el golpista del 11 de abril, aquel señor presidente Fede Cámaras que dio el golpe del 11 de abril del 2002, lo recibieron en Colombia y ahora da clase en una universidad. Imagínense qué ejemplo para esos estudiantes allá en Bogotá que les dio clase un golpista. Y ahora que reciban a la señora exfiscal, ¿qué viene a traducir? Viene a delatar a quién rendía cuentas Luisa Ortega Díaz. Rendía cuentas a Colombia, rendía cuentas a Estados Unidos. Son los principales que le han abierto las puertas y eso devela que ellos estaban en el plan y que ella era su operadora política. Acerca de la Asamblea Nacional Constituyente y ese ejercicio que usted señala como el logro de la paz, ha habido también duras críticas que aseguran que las medidas que ha tomado la Constituyente se están tomando usurpando funciones de la Asamblea Nacional y que ejerce poderes dictatoriales. Esto lo han asegurado distintos voceros de la oposición venezolana y en distintos escenarios nacionales e internacionales. ¿Se puede pensar que la Asamblea Nacional Constituyente es un brazo dictatorial? No, la Asamblea, ahí está, más de 8 millones de venezolanos fueron a votar por esa Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente es una figura prevista en la Constitución Nacional. ¿Qué más democrático que esa Constitución Nacional que establece en sus artículos 347, 348 y 349 una de las formas o la forma más directa del poder originario? El pueblo se expresó, más de 8 millones de personas votaron, está prevista en la Constitución Nacional. Y además de eso, dice la misma Constitución, textualmente Endrina y pueblo venezolano, que la Asamblea Nacional Constituyente es plenipotenciaria. ¿Qué significa que sea plenipotenciaria? Que tiene poderes absolutos, plenos poderes para actuar. E incluso dice el 348 y el 349 que ningún poder constituido, es decir, llámese poder electoral, poder ejecutivo, poder legislativo, la Asamblea Nacional que está en desacato, el mismo Poder Judicial, ningún poder constituido puede oponerse a la ejecución de los actos emanados del Poder Constituyente
originario. En este caso, tienes plenas facultades desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista político. Sobre las elecciones regionales, el Partido Socialista Unido de Venezuela ya tenía la propuesta de los candidatos. Sin embargo, la oposición habría anunciado que el 10 de septiembre se van a llevar a cabo las primarias. ¿No considera usted que de alguna forma el fijar los nombres y elegirlos son dos vías diferentes que ponen en contacto a todo el electorado con los que van a ser los próximos gobernadores? ¿Cuál piensa usted que es la fórmula adecuada y qué opina acerca de estas elecciones primarias de la oposición? Bueno, primero es algo muy irónico que hace unas semanas ellos decían que el CNE, primero ellos decían que no iban a ir a ninguna elección hasta que no saliera Maduro, pues, y que las trancas y que estas muertes y que esta violencia era hasta que se fuera Maduro. Y que con ese CNE y con Tibisay Lucena ellos no iban a ir a ninguna elección, porque Tibisay Lucena era fraudulenta, era una operadora del PSUV. Bueno, yo les digo al pueblo venezolano, Tibisay Lucena sigue siendo la rectora del CNE, y estos que llamaron a la violencia, que dijeron que hasta que Maduro no se fuera, ellos no querían elecciones regionales, ahora se inscribieron más de 200 candidatos de la MUD, y se inscribieron ante Tibisay Lucena. Entonces ahí delata la doble moral de la dirigencia opositora, la poca calidad que tiene la dirigencia opositora. Y ahora, ¿saben ustedes, venezolanos, que para estos candidatos de la MUD ir a esa fulana primaria tienen que pagar $5.000 para inscribirse, para costear los gastos de esa primaria? ¿De dónde van a sacar $5.000? ¿Cómo dice usted que están cobrando para inscribirse? Para, si hay una persona de estas que se postularon a candidatos a gobernador y van a ir a esas primarias, para tener derecho a participar en esas primarias, debe cancelar, sea de AD, de Voluntad Popular, de Primera Justicia, los precandidatos. Por ejemplo, Ocari, por ejemplo, Enrique Mendoza, por ejemplo, estos señores, Requesén, todos esos señores que se preinscriben, tienen que pagar $5.000 para inscribirse, tener derecho a ir a esas primarias. ¿De dónde van a sacar esos $5.000? ¿Quién se los va a financiar? ¿Cuál es el origen lícito o ilícito de esos fondos? Entonces, es para que veamos la calidad. Nosotros en el Bloque de la Patria ya estamos listos, somos 23, definidos, unidos, vamos con el Polo Patriótico, Endrina, con el Partido Comunista, el PPT, Podemos, el MEP, Tupamaro, UPB y los movimientos sociales. Y ahora una gran cantidad de gente que estaba en oposición y que se vino al chavismo con motivo de la frustración colectiva que generó estas muertes, esta violencia, para que luego salieran, como dice el presidente Nicolás Maduro, tanto nadar para morir en la orilla del CNE. Bueno, agradecemos su presencia en el estudio, Edwin Rojas, gobernador del estado Sucre y candidato a la reelección. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Bueno, gracias a ti, Endrina, y bueno, un saludo muy especial al pueblo del estado Sucre. Hay una cantidad de proyectos que vamos a estar presentando en materia de salud, de vivienda. Nosotros vamos al fortalecimiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Esperamos en los próximos 5 años construir unas 20.000 viviendas en el marco de esta gran misión. El tema de la salud, el tema de los CLAP, tenemos la primera empaquetadora de cajas CLAP de Venezuela, la tenemos en Cumaná, fabricada y elaboradas en nuestro estado, y hay un sinfín de proyectos en materia de seguridad que va a beneficiar a nuestro pueblo sucrense y a construir el Sucre Potencia. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta, ustedes deciden. Buenas tardes a todos.